En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos a celebrar la Santa Misa. Empezamos dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos, y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua.
Mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo ha hecho bien, y tenían razón al decirlo, todo lo ha hecho bien. Jesús todo lo ha hecho bien, todo. Y todas sus enseñanzas son perfectas y exactas. Jesús no tiene que ser corregido en nada, ni en su comportamiento ni en su mensaje. ¿Por qué? No solo porque era un hombre extraordinario, sino porque ese hombre extraordinario era Dios. Es su divinidad lo que nos garantiza que todo lo ha hecho bien. Ay de aquel que pretenda situarse por encima de Cristo y corregirle, alegando los motivos que sean, que era de hace 2000 años, que hay que ponerse al día, que Jesucristo no sabía lo que hoy sabemos, que somos más listos que nunca y que nadie. Todo lo ha hecho bien, todo lo ha enseñado bien. Pero luego viene la enseñanza concreta ligada a este milagro. Los milagros, insisto, porque hay tantos sacerdotes que dicen que los milagros no existieron o que son simplemente símbolos, por no decir que son invenciones. Esto es falso. Lastimosamente, esos sacerdotes han perdido la fe. Y no digo la fe en los milagros, simplemente han perdido la fe. Y no solo la fe católica, han perdido la fe, han dejado de creer en Dios, en la divinidad de Cristo y posiblemente en la existencia de Dios. Los milagros existieron y siguen existiendo, y es que son continuos, y estoy seguro de que cada uno de nosotros puede ser testigo de milagros, aunque esos milagros no los podamos demostrar, pero sí estamos seguros de que han ocurrido en nuestra propia vida. Pero cada milagro, además de ser un hecho histórico, es también un símbolo. Digo también, no es un símbolo, sino un hecho histórico que es también un símbolo, es decir, un hecho histórico que tiene una enseñanza, que tiene un significado. En este caso, un sordo mudo, alguien que no oye y que no puede apenas hablar, un sordo mudo. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo somos nosotros, cuando somos sordos y cuando somos mudos. Y cuando nos encontramos con Jesús y dejamos que el Señor entre en nuestra vida, que nos cambie, que nos convierta, que nos mejore, empezamos a escuchar y empezamos a hablar. ¿Qué escuchamos? Escuchamos los gritos de sufrimiento de la gente. Eso escuchamos. Antes no los oíamos, no los queríamos oír. Hay una escultura, a veces está expresada en pintura, de 3 monos, que uno se tapa los oídos, otro se tapa la boca y otro se tapa los ojos. Y ese es el modelo de tantos hombres. No quiero oír, no quiero hablar, no quiero ver. No quiero oír las peticiones de ayuda. No quiero hablar para defender al débil. No quiero ver las injusticias, porque así vivo cómodamente la vida sin complicármela. Ese parece ser el motivo, el objetivo de tantísimos, no complicarme la vida, hasta el momento en que les toca a ellos. Y en ese momento se quejan, es que nadie me ayuda, es que estoy pidiendo ayuda y nadie lo hace. Dice, pero eso es exactamente lo que has hecho tú durante toda tu vida, a tu alrededor, en tu familia, en tu hogar. Había personas que necesitaban ayuda y no has tenido ojos para darte cuenta de los mensajes que te estaban dando. Mensajes de verle cansado, de verle mayor, mensajes que llegaban por tus oídos, mensajes que a lo mejor eran negativos, pero que indicaban,
que había un problema. Estaba más nervioso, quizá alzaba la voz. ¿Por qué? Porque tiene un problema, necesita ayuda, pero no has querido ver, no has querido escuchar y no has querido hablar. Y ahora te toca a ti, porque a todos, absolutamente a todos, nos va a tocar. No es una cuestión de que tú eres rico, joven, afortunado, siempre. No. Un día quizá, no lo sé, quizá tu riqueza venga menos, quizá la riqueza no venga menos, puede ser que sí, puede ser que no. Pero tu salud, seguro que sí va a venir a menos. Y quizá algún día a ti te pisen y digas, necesito que alguien me defienda. Y si no has sido capaz de ayudar al que estaba siendo pisado, posiblemente a ti te ocurrirá lo mismo. Estamos preocupados, muy preocupados incluso, por lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos preocupados por lo que están sufriendo en Ucrania millones de personas, o por el hecho de estar lejos. Es algo que no nos interesa. Estamos preocupados por lo que está sucediendo en un país como Nicaragua, con un obispo en la cárcel, 8 sacerdotes y laicos en la cárcel de una dictadura sanguinaria. Estamos preocupados, o eso no va conmigo. Estamos preocupados por lo que está pasando en Venezuela. Estamos preocupados por lo que está pasando en Cuba. Eso no va conmigo. Estamos preocupados por las consecuencias de ese terrible terremoto que lleva ya más de 11.000 víctimas y hay muchas más en Turquía y en Siria. Eso no va conmigo. Y mucho más cerca, estás preocupado por las personas que conoces, o no te enteras, o no quieres enterarte, o no quieres ver, escuchar, hablar. Cuando el Señor entra en ti, cuando el Señor te llena con su gracia y tú dejas que te llene, cuando comprendes lo mucho que te ama y que tienes que amarle como agradecimiento, inmediatamente empiezas a ver, escuchar y hablar. Y naturalmente empiezas a complicarte la vida. Tienes menos dinero porque das a los pobres. Si hablas, te vas a hacer enemigos porque vas a defender pacíficamente, pero vas a defender al que nadie defiende. Así es. Estar con Cristo nos complica la vida, pero qué feliz nos hace y qué paz tenemos. Tenemos la paz de Cristo, no tenemos la paz del egoísta. Y un día estamos seguros de que en la tierra también seremos ayudados, y desde luego, si no, seremos ayudados siempre por Cristo en la tierra y en el cielo. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine cuanto antes la guerra de Ucrania, para que terminen las dictaduras en América, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos ayudan a nosotros y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Carlos, de Miguel, de María Pastora, de Helmut y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios Todopoderoso, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. Algunos quieren transformarlo en el mes de otra cosa, pero nosotros los católicos seguimos considerando que el Sagrado Corazón es más grande que cualquier otra cosa. Y no digo a qué cosa me refiero, porque ya hoy decirlo implica un riesgo de cárcel. Dicen que estamos en una democracia. Y algo parecido pasa con el demonio. Por eso quiero hablarles de las 7 trampas o tentaciones del demonio y cómo el Sagrado Corazón nos ayuda a vencerlas. La primera trampa del demonio consiste en hacernos creer que no existe. Que es una cosa de niños, para asustar a los niños, no existe el demonio. Muchos lo dicen y muchos lo creen. El demonio no existe. Eso es un invento.
¿Y por qué le interesa al demonio que no creamos en su existencia? Porque esto es una tentación. Porque al no creer en su existencia, puede actuar con más libertad. Al no creer en su existencia, es más fácil que se acerque a nosotros y nos seduzca, nos haga daño, nos haga pecar y nos lleve al infierno. ¿Cómo puede ayudarnos el Sagrado Corazón a vencer esta trampa? Porque el Sagrado Corazón, por decir Jesús, lo dice la Biblia, pasó las tentaciones del demonio. Las pasó en el desierto y las pasó también en otros muchos momentos de su vida. Por ejemplo, en el Huerto de los Olivos, cuando el demonio le lleva a pensar que estaba solo, o en la noche, cuando le lleva a dudar del amor de Dios. Por tanto, primera cosa, primera tentación, primera trampa, no se dejen engañar. El demonio sí que existe. No se dejen engañar por aquellos que dicen que no existen. Segunda trampa, segunda tentación del demonio, te dice, y muchos lo creen, te dice que Él es más fuerte que Dios, que Él es tu amigo, que Él te puede hacer feliz. Te dice que es mentira eso que dice de que Dios es más fuerte. Te dice que te rindas a Él, que te dejes llevar por Él, que Él te va a dar todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo le prometió a Jesús también en aquellas 3 tentaciones del desierto. Si Jesús se postraba ante Él y adoraba. Y el Señor le contestó: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Pero hay muchos que caen en esta trampa. Sí que creen en el demonio. ¿Lo creen? O si no lo creen, es como si lo creyeran. Venden su alma al demonio. Esto de vender el alma al demonio parece que es una cosa de las novelas, el Fausto de Goethe. No. Venden su alma al demonio todos aquellos que ponen por delante de la ley de Dios el beneficio, el dinero, el éxito, el placer. Todos aquellos que actúan creyendo que el fin justifica los medios. El fin que puede ser, dicen, algo bueno, o el fin que es simplemente hacerse ricos comerciando con la droga, con las armas, con el cuerpo de otras personas, con la pornografía. Están vendiendo su alma al demonio. El escritor alemán Fausto Goethe, cuando escribe su Fausto, dice que el demonio le hace firmar un documento, le da su alma a cambio del éxito. No hace falta que el demonio te haga firmar el documento. Estás vendiendo tu alma cuando estás poniendo en primer lugar algo que no es Dios. Quizá no eres consciente, pero estás vendiendo tu alma. ¿Qué nos enseña Jesús?
Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Y luego estamos ante una situación que no sé si tiene alguna similitud en otra época de la historia, que es la multiplicación de las sectas satánicas. Recientemente, estoy seguro de que ustedes lo saben y lo recuerdan, se celebró en esta ciudad de Estados Unidos, Boston, una convención de sectas satánicas. Los católicos de esa ciudad se pusieron a rezar el rosario delante del hotel Marriott, donde se celebraba la convención, a desagraviar a Dios. Esta gente cree que el demonio es bueno y que es su amigo. Creen que el demonio es una secta satánica y creen que el demonio les va a hacer ricos. Están metiendo su alma. Y cuando uno vende el alma al demonio, difícilmente se puede recuperar, porque el demonio no suele dejar que se escape de su presa. Jesús, el Sagrado Corazón, nos ayuda por su ejemplo a saber lo que hay que hacer. Aléjate de mí, Satanás. La tentación es esa. Yo te puedo hacer rico. Ni siquiera te ofrece muchos millones. Te puede hacer rico con un solo no. Acepta esta corrupción. Quizá no sea mucho, pero por ahí estás empezando. Estás vendiendo tu alma. Has puesto el dinero o el placer por encima de Dios y solo a Dios debes adorar por el bien de tu alma. Otra tentación del demonio es la de decirnos que a Dios no le importamos en absoluto. Nos dice, y nos lo dice, en los momentos en que estamos bajos, en los momentos en que estamos sufriendo, en esos momentos o temporadas en que el problema que tenemos dura mucho y nuestras oraciones parecen que no son escuchadas por Dios. Entonces escuchamos una voz, es la del demonio, que nos dice: si le importaras a Dios, habría hecho un milagro. Si Dios te amara, no permitiría que sufrieras así. Si Dios de verdad fuera tu Padre, no te dejaría pasar por esta situación tan difícil. Si Dios te quisiera, no habría permitido que hubiera tu hijo, o que enfermaras, o que estuvieras sin trabajo. Ese demonio, no se te aparece el demonio, te pegaría un buen susto, pero es el demonio que te está diciendo eso una y otra vez. Dios no te ama, a Dios no le importas, olvídate de Dios, aléjate de Dios. Es el demonio. Y tenemos que saber, es el demonio. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué ocurre cada vez que se cae en esta trampa, se sucumbe a esa tentación y te alejas de Dios? ¿Qué ocurre? ¿Resucita tu hijo? No. ¿Se cura tu cáncer?
No. ¿Te llaman para ofrecerte el empleo de tu vida? No. ¿Qué sucede entonces? ¿Sigues enfermo? ¿Sigues con el dolor de la ausencia del ser querido? ¿Sigues sin trabajo o con un mal trabajo? Pero además estás solo. Eso es lo que busca la mujer. El demonio quiere que te quedes solo. El demonio sabe lo mismo que los animales que cazan. Sabe que el lobo sabe que si logra que se quede sola una presa es más fácil de cazar. Y el león aísla siempre de la manada al más débil. El demonio sabe que si te quedas solo, si dejas de rezar, si dejas de ir a misa, el demonio sabe que cuando te alejas de Dios, te pones en sus manos. ¿Y cómo nos ayuda el Sagrado Corazón? Nos ayuda diciéndonos: ¿crees que no te quiero? Sé que estás sufriendo y yo no sufrí por ti. Sé que has perdido un ser querido y yo no voy por ti. Sé que tienes miedo y yo no. ¿Y qué dije yo? Nos dice Jesús. ¿Qué dije yo? En el huerto de los olivos supliqué si es posible que pase de mí este cáliz, pero añadí que se haga tu voluntad y no la mía. Y en la cruz pregunté: ¿por qué me has abandonado? Pero yo mismo contesté a la pregunta diciendo: en tus manos te encomiendo y es mío. Cuando nosotros decimos: Sagrado Corazón, en vos confío, estamos aplastando la cabeza de la demonio. Estamos logrando que él fracase en su intento de dejarnos solos, de aislarnos, de separarnos de la fuente de nuestra vida, que es Dios. En vos confío. No entiendo, no comprendo, tengo dudas, pero en vos confío, en vos confío. Otra trampa del demonio, otra tentación, consiste en decirte: no tienes remedio. No tienes remedio. ¿Cuántas veces llevas confesándote de este mismo pecado? ¿Cuántas veces? ¿Desde cuándo? Quizá empezaste en la adolescencia. No hay solución. No te das cuenta de que no tienes remedio. Es una voz que habla dentro de ti. Y tú piensas que eres tú mismo el que te lo dices. No es verdad. Es el demonio que te lo está diciendo. No tienes remedio. Tu carácter no tiene remedio. Ese vicio que has adquirido no tiene remedio. No hay solución. Tu crisis en la familia no tiene remedio. Y a continuación esa voz te dice: reina, ¿para qué luchar? ¿Para qué seguir confesándote? ¿Para qué seguir pidiendo perdón? Si no tienes remedio, si te has confesado de eso cientos de veces y has vuelto a caer, si has luchado con tu familia y no se ha arreglado, no sigas, no merece la pena, no tiene remedio. ¿Qué nos dice el Sagrado Corazón? ¿Qué nos dice Jesús?
Él nos enseña, nos dice, tenéis que perdonar hasta 70 veces 7. Y Él, que nos manda a perdonar hasta 70 veces 7 cada día, y ese es un número bíblico, es decir, es un número infinito, no nos va a perdonar a nosotros hasta 70 veces 7. Cuando tú te rindes, el demonio vence. Cuando dejas de luchar, no es que no avances, es que retrocedes. Si luchando consigues pequeños resultados, si dejas de luchar, empeoras rápidamente. Y el demonio lo sabe. Y por eso te lo dice. Y muchas veces te lo crees. ¿Cuántas veces he escuchado decir, ya no me confieso, porque ese es un pecado del que me llevo confesando y no consigo? Soy igual, no soy el mismo, no logro nada, no merece la pena. ¿Para qué voy a ir a confesarte otra vez de lo mismo? Y sin embargo es el Señor el que te lo dice. Confía en mí, yo te amo y yo te perdono. He derramado mi sangre por ti. No lo he hecho por un justo, lo he hecho por un pecador. ¿Qué eres tú? Fíjate si es importante que un Dios se ha hecho hombre y ha muerto en una cruz para salvarte a ti. No te rindas, sigue luchando. Las batallas no las ganan los soldados recién llegados al frente. Las batallas las ganan los soldados que están cansados, sucios, quizá incluso heridos, pero que han aguantado la trinchera y han seguido luchando hasta el final. No se ganan las batallas con el traje limpito. Se ganan las batallas cuando uno está lleno de valor, pero sigue luchando. No te rindas. No pienses que no tienes remedio, porque Dios sigue luchando por ti y sigue luchando contigo. Hasta el último instante, Dios estará a tu lado, diciéndote, pide perdón, y yo te perdonaré. El demonio te dirá, estás perdido, y el Sagrado Corazón te dirá, mira la llaga de mi corazón, estás salva, con tal de que digas, Señor, perdóname. Seguramente esta es una de las batallas más difíciles de ganar en la vida, porque nos cansa la derrota. Y no me refiero solo a la derrota personal, a la derrota que suponen nuestros pecados, nuestras recaídas, sino también a la derrota social, al ver que los buenos pierden y los malos ganan, que se aprueban leyes horrendas que hubiera ocurrido en este país y ha sido un ejemplo para el mundo. Si los que están a favor de la vida se hubieran rendido cuando todos se burlaban de ellos y sin embargo siguieron luchando, parecía que no había solución, siguieron luchando y consiguieron que la ley del aborto se transformara al menos en una ley que tiene que ser aprobada por cada estado y no en una ley a nivel federal. Lucharon, siguieron luchando, parecía que no había solución y alcanzaron no la victoria final, pero sí una gran victoria. No te arreglas, el demonio te lo dice, no merece la pena, no tienes remedio, ese vicio, esa caída frecuente,
no se va a arreglar. Y sin embargo el Señor te dice, confía en mí, sigue luchando, apóyate en mi misericordia y juntos lo vamos a conseguir. Otra tentación del demonio consiste en hacernos creer que la felicidad es lo que Él nos puede dar. Y hablamos hace un momento de los que venden su alma al demonio, de los que creen que el demonio es su amigo. Y efectivamente, lo que el demonio te ofrece tiene un buen sabor. Si las tentaciones no tuvieran un buen sabor, nadie caería en ellas. El demonio te lo dice. Y te dice, yo te puedo hacer feliz. Te puedo hacer feliz con el dinero. Una pequeña corrupción. O una gran corrupción. Yo te puedo hacer feliz con el sexo, con la pornografía, con la prostitución. Yo te puedo hacer feliz, te lo dice el demonio. Y te lo dice el demonio y te lo dice el mundo. Y muchos lo creen y se convierten en esclavos. ¿Cuántos esclavos hay de la luz, del alcohol, de la pornografía, del sexo? ¿Cuántos esclavos hay? Pero no quisieron ser esclavos. Ellos querían ser felices y creyeron lo que el demonio les decía. Yo te haré feliz. Viendo este programa serás feliz. Cometiendo este acto sexual a veces te implica humillación o violencia o abuso contra otros, serás feliz. Robando, serás feliz. Y cuando se dieron cuenta estaban atrapados en una adicción que les había hecho. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Sagrado Corazón? La felicidad no está en el dinero, no está en la felicidad. Solamente es feliz el que ama. La felicidad está en el amor. Hay más gozo, dice Jesús, en dar que en recibir. Hay más alegría en ayudar al prójimo que en robarle al prójimo. Hay mucha más paz, que es la verdadera felicidad. Cuando se está unido a Dios y se intenta obrar según sus enseñanzas, y cuando te dejas arrastrar por las tentaciones del demonio y te conviertes en un esclavo. Solo el amor libera, solo el amor nos hace libres y solo el amor nos hace felices. Y lo sabemos, y no solo lo sabemos porque lo creemos, lo sabemos porque lo hemos experimentado. ¿Cómo te sientes cuando haces el bien? ¿Y cómo te sientes cuando haces el mal? ¿Cómo te sientes cuando das limosna? ¿Cómo te sientes cuando eres capaz incluso de ayudar a quien no se lo merece? ¿Cómo te sientes cuando eres capaz no solo de perdonar, sino de convertirte en el que socorre a su enemigo? Hay más gozo en dar que en recibir.
La felicidad está en el amor. Solo el que ama tiene paz. Y solo el que tiene paz es feliz. El demonio te ofrece cosas que tienen un buen sabor, pero que después pronto se convierten en trampas de las que es enormemente difícil salir. Otra tentación del demonio te dice: no hay vida eterna. No hay vida eterna. No hay nada. No hay nada. Y tienen aliados. El demonio siempre tiene aliados. A veces son incluso los curas sus aliados. Porque hay sacerdotes que dicen que no hay vida eterna. Porque hay sacerdotes que han perdido la fe. Quizá no digan que no hay vida eterna abiertamente, pero no predican sobre la vida eterna y por la silencio. El demonio dice: no hay vida eterna. Esta vida dura lo que dura aquí. Disfrútala, te dice. Sácale el mayor partido. ¿Qué importa si haces daño a otros? ¿Qué importa? Si no hay nada después, si no te va a pasar nada. No existe un juez, te dice el demonio. Te lo dice de nuevo con esa voz que habla en tu interior y que tú crees ingenuamente que es tu conciencia el amor del demonio. O te lo dice a través de alguien, quizá, repito, un sacerdote, un amigo. No hay nada, no hay nada. Disfruta, vive el presente. ¿Para qué te sirve tener conciencia? Lo importante es que saques el mayor partido posible a la vida. Caiga quien caiga y hagas daño al que hagas daño. ¿Y qué sucede? Primero sucede que en la vida, con frecuencia, el pez grande se come al chico. Y que tú, es posible que hayas comido a otros peces más chicos hasta que llega un pez más grande que te come. Hace unos días veía una escena terrible. Sucedía en un metro dentro del vagón. No me acuerdo muy bien dónde era, pero creo que era en Estados Unidos, pero no estoy seguro. Un hombre, al que lo estaba filmando con el vídeo, un hombre empezó a golpear salvajemente a un transexual. No vi cómo iba vestido él, empezó a golpear salvajemente, brutalmente. El metro, el vagón, iba lleno de gente. Nadie ayudó a ese hombre o a esa mujer. Nadie le ayudó. Ese hombre, una persona cruel. Tú puedes estar o no de acuerdo con esas cosas, pero no puedes de ninguna manera faltarle el respeto, insultarle y mucho menos golpearle. Nadie hizo nada. Todo el mundo estaba de espectador. Es lo que te lo está diciendo. ¿Para qué complicarte la vida? No te metas en líos. Cada uno tiene sus propios problemas. Hasta que llega un día en que es a ti al que golpean. Es a ti al que roban en la calle. Es de ti del que abusan. Y entonces grita
a recibir ayuda. ¿Cómo recibió ayuda esa persona? ¿Y todo por qué? Porque te has convencido de que no hay nada, de que nadie te va a juzgar, porque no hay nada. Te has convencido de que el fin justifica los medios. En cambio, el Señor te dice que sí que hay enfermedad y que sí que hay juicio. Y te dice que hay misericordia, pero también te dice que hay misericordia para aquel que practicó la misericordia. Y te dice que la medida que uses será la que uses contigo. Y que si tú has mirado hacia otro lado, mientras tu hermano sufría, mirarán hacia otro lado cuando seas fuertes juntas. Jesús, tú, pudiendo darte comer al hambriento, has pensado que con eso ibas a darte un placer más, un capricho más, un lujo más. Llegará un momento en que el Señor te dirá: vete, maldito de mi Padre, porque te tengo hambre y no me has dado comer. El Dios de misericordia es Dios de misericordia para ti, pero también para tu hermano. Es Padre tuyo, pero también de ese hermano que está golpeando mientras no hace nada para ayudarle. El demonio te hace creer que no hay nada, que no hay nadie. Te hace creer en eso. Pero al final, cuando te encuentras con el rostro de Dios misericordioso y Padre, pero también misericordioso y Padre para aquel que ha tenido hambre, que ha sido golpeado, que ha sido violado, y al que nadie ha pegado, ese rostro de Dios le dirá: vete, maldito de mi Padre. Otra trampa del demonio. No parecida a esta, pero no igual. No te dice el demonio: no hay nada. No te dice el demonio, y te lo dice a través de muchos sacerdotes. Te dice el demonio: todo el mundo se salva. No te dice que no hay nada, te dice que no hay infierno, o que si hay está vacío. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Te dice, y habla en tu interior, y lo has escuchado de personas que supuestamente están cerca de Dios. Te dice: si Dios es tu Padre, ¿cómo te va a castigar? ¿Acaso castigarías tú a un hijo tuyo para toda la eternidad? ¿Verdad que no? Si Dios es tu Padre, ¿cómo te va a castigar? No te preocupes, no pasa nada. Todo el mundo está en el cielo. Y allí en el cielo están juntitos el violador y la mujer violada. En el cielo están juntitos el que ha abusado del niño y el niño abusado. En el cielo están juntitos Hitler y los que él ordenó quemar en los campos de concentración. Y en el cielo están juntitos Stalin y los que él ordenó matar en los campos de Siberia. Están juntitos el que trafica con las mujeres y la mujer que tiene que vender su cuerpo para sacar adelante su propia vida, porque primero la han drogado y la han traído engañada y la tratan como esclavo. Todos juntitos en el cielo. Y esto lo predican los curas, muchos. Y es una trampa del demonio. Si Dios es tu Padre,
si es tu padre, ¿cómo te va a condenar? Haz lo que quieras, no pasa nada. Todo el mundo se salva. Pero ¿qué dice Jesús? Siempre me ha parecido y me ha sorprendido, que ha parecido extraordinario, me ha sorprendido con qué facilidad se olvidan las palabras de Cristo. En el último día vendrá en su gloria el Hijo del Hombre. Sentará a unos a su izquierda y a otros a su derecha. Y dirá a unos a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad conmigo el reino. Y ellos dirán: porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Y ellos dirán: ¿cuándo, Señor? Y él contestará: cuando lo has hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Y dirá a los de su izquierda: id malditos de mi Padre, al fuego eterno, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Y ellos dirán: ¿cuándo, Señor? Y él contestará: cuando no lo has hecho con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo no lo has hecho. ¿Cómo se puede suprimir tanto del Evangelio? ¿Cómo se puede ignorar tanto del Evangelio? Simplemente porque no nos conviene escuchar. El Señor es el Dios de la misericordia. El Señor es el Dios del perdón. El Señor ha venido a salvar la oveja de la vida. El Señor ha derramado su sangre por todos y cada uno de los pecadores. Y solo que le digamos perdón, Señor. Y que le digamos: Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a mejorar. Dame la fuerza para luchar. El demonio te dice todo lo contrario. Te dice: Dios no existe, ¿por qué te dejas sufrir? Te dice: yo soy más fuerte que Dios. Te dice: yo te puedo hacer feliz. Te dice: no tienes remedio, no sigas luchando. Te dice: no hay nada, no hay nada. O te dice: haz lo que hagas, da igual, porque como Dios es tan bueno, todo el mundo se salva. Son las cosas que nos dice el demonio. ¿Qué nos dice el Sagrado Corazón? Nos dice: confía, confía. No en tus fuerzas, no en el demonio. Confía en mi misericordia. Confía y lucha. Nosotros no somos un pueblo de cobardes. Llevamos 2000 años produciendo generaciones de mártires. No somos un pueblo de cobardes. No somos un pueblo que se arrodilla delante del demonio ni delante de los poderosos del mundo. Nosotros somos un pueblo lleno de dignidad. Solo nos arrodillamos ante Dios. Solo ante Él hincamos la rodilla. Somos un pueblo orgulloso que sabe sentir y no adoramos a los bienes de este mundo, solo a Dios, porque confiamos en Él, en su amor, en su misericordia, y porque confiamos en Él, luchamos y pedimos ayuda para seguir luchando. Y porque luchamos, porque hemos luchado desde el primer momento en que Jesucristo puso el pie en la tierra, acogido por su Madre bendita, porque hemos luchado, hemos vencido y estamos aquí. Y porque hemos luchado y seguimos luchando, venceremos. Y venceremos con muchas caídas,
con muchas, pero también con muchas levantadas. Y venceremos porque después de cada caída nos acogemos a la mano del Señor que nos dice: no te rindas, sigue luchando. Vamos a vencer porque creemos en la misericordia divina para nosotros y para los demás. Vamos a vencer porque creemos que Dios es Padre y que nos ama, pero no solo a nosotros, sino a todos. Por eso nosotros le decimos a Jesús: Sagrado Corazón, hemos confiado. Confío en que tú me salvarás. Si lucho, si me acojo a tu brazo, confío en que tú me harás feliz. Si amo como tú me has enseñado, confío en que tú me llevarás al cielo. Si quiero perdón por mis pecados. Y le decimos a la Santísima Virgen, Inmaculado Corazón de María, Madre del Sagrado Corazón, sé vos la salvación del alma mía. Y nos consagramos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, diciéndole: en ti confío. Esa es la consagración. En el momento de oscuridad, cuando el demonio me dice que no existe nada, que tú no existes o que tú no me amas, en ese momento te digo: en ti confío. Cuando me siento derrotado y me parece que no tengo remedio, en ese momento te digo: en ti confío. Cuando me parece que triunfa el mal, que el bien va a quedar para siempre desterrado de la tierra, en ese momento te digo: en ti confío. Somos el pueblo de la esperanza. El demonio te la quita, Dios te la da. Hay esperanza. Hay esperanza en la tierra. Hay esperanza con tus pecados y tus adicciones. Hay esperanza con tu familia. Hay esperanza con tus hijos. Hay esperanza con tu padre. Hay esperanza con tu alma. Hay esperanza porque hay vida eterna. Y hay esperanza porque creemos en el amor de Dios y porque le decimos una y otra vez: Sagrado Corazón de Jesús, hemos confiado. No sé si habéis leído, si no lo habéis hecho os lo aconsejo encarecidamente, la autobiografía de Chesterton, este escritor inglés converso al catolicismo desde el anglicanismo, con un profundísimo sentido del humor inglés, extraordinario, es el maestro de la paradoja. Empieza su autobiografía diciendo: he nacido en una familia rica pero honrada. Y con eso ya empieza a poner las bases de su humor, ¿no? Porque lo normal es decir: he nacido en una familia pobre pero honrada, ¿no? Rica pero honrada, ¿no? Es decir, que los míos son ricos pero no ha sido a base de robar. Y dentro de ese maravilloso libro, la autobiografía, Chesterton va contando su conversión. Por ejemplo, dice: quiero pertenecer a una religión, él era anglicano, donde no se me tolere como una excentricidad rezar el rosario, sino donde lo normal sea rezar el rosario y yo me sienta orgulloso de ello. No sé qué diría Chesterton hoy en día de la religión católica a propósito de esto, o de al menos algunos curas católicos. Entre las cosas que dice, entre las paradojas e ironías que cuenta en su autobiografía, habla mucho del tema de la soberbia. Y pone un ejemplo
una chuleta de ternera, bueno, todo el mundo sabe que es una comida muy buena, ¿verdad? Bueno, y que muchísima gente no tiene la posibilidad de comerse una chuleta de ternera, o al menos no con frecuencia, porque es costoso. Bueno, y dice, llega el señor inglés a su selecto club, bueno, y pide para comer una chuleta de ternera. Le pone el camarero la chuleta de ternera que, bueno, pues se ve que ese día no era de la mejor para el gusto del caballero, ¿no? Y entonces se enfrenta el señor inglés, quizá un lord, un ser, se enfrenta con el camarero y le dice, ¿es esta una chuleta digna de un camarero, de un caballero? ¿Es esta una chuleta digna de un caballero? Y le devuelve la chuleta. ¿Dónde está el problema? ¿En la chuleta o en lo que el caballero considera que tiene derecho a recibir? Porque la misma puesta en la mesa de un obrero es recibida con como una fiesta, un festín, ¿vale? Él habla de la soberbia. Cada uno de nosotros puede tener un concepto de sí mismo que seguramente está muy por encima de lo que en realidad somos. San Agustín siempre decía, Señor, que yo me conozca y que yo te conozca. Porque claro, si yo pienso que soy tan importante, no voy a valorar lo que tú me das. Cuando yo me doy cuenta de quién soy, entonces es cuando valoro lo que tú eres y el amor que me tienes. ¿Esta chuleta es digna de un caballero? Y si es digna de un obrero, ¿por qué no va a ser digna de un caballero? Es decir, depende del concepto que tú tienes de ti mismo y no de la chuleta. Apliquemos esto a tantas cosas de la vida, en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación con el prójimo. ¿Tú quién te has creído que eres? A ver, ¿qué reclamas? ¿Qué pides? De la vida, de la gente que vive contigo. ¿Quién te has creído que eres? A ver, ¿quién te has creído que eres? En España decimos, con una expresión no vulgar ni fea, pero corriente, decimos, es que este se piensa que procede de la pata del Cid, es decir, que procede del más antiguo linaje. ¿Tú quién te has creído que eres? La soberbia, ese creerte que eres Dios y que todo el mundo tiene que adorarte, todo el mundo tiene que girar en torno a ti y vivir para satisfacer tus más pequeños caprichos y deseos, la soberbia te impide disfrutar de la vida, porque todo te parece poco, todo te parece insuficiente. Y aunque te dieran todo y la persona que vive contigo viviera postrada como un esclavo ante ti, también eso te parecería poco y dirías, es que yo me lo merezco. Yo me lo merezco y me merezco todavía más. Recordad, quizá algún español o española se acuerde hace años, una marca de perfume francesa, L'Oréal, titulaba su publicidad para señoras, salía la señora con lo que fuera, ¿no? Una crema o lo que fuera, y se ve que debe de ser costosa la marca, no tengo ni idea, porque como comprenderéis, en la vida me he puesto cremas ni de señor ni de señora. El caso es que la señora salía con la crema y la publicidad decía, porque tú lo vales. Es decir, es costoso, pero es que tú lo vales, tú lo mereces, cariño, tú lo vales. Bueno, esto es un problema gravísimo. En nuestra relación con Dios la soberbia mata absolutamente el agradecimiento hacia Dios y hacia el prójimo. La soberbia genera en la persona una actitud permanente de insatisfacción y también de victimismo. Te den lo que te den, hagan lo que hagan por ti los que viven a tu lado, tus padres, tus amigos, sea lo que sea, todo es poco. Siempre vas a estar viendo la parte negativa de las cosas y te enfadas con Dios porque no te da todo, porque Dios no se ha convertido en tu lacayo, en tu criado, en tu empleado, y te enfadas con la gente, te enfadas con tus padres, con tus amigos, con tu cónyuge. Vives
en una insatisfacción permanente y quizá se te podría cantar aquel himno que cantamos el Viernes Santo: no estés eternamente enojado, perdona a tu pueblo, Señor. Bueno, no estés eternamente enojado. Pero además de provocar esto, la soberbia, provoca también otra cosa. Y lo habla Chesterton en su autobiografía. Dice: la soberbia te impide disfrutar hasta de las cosas más sencillas, no ya de la chuleta del caballero. Él habla, por ejemplo, de una flor tan corriente, el diente de dragón, esa flor tan corriente que está en todos los campos, incluso en España, y no solamente en la húmeda Inglaterra, y que después se transforma en una inflorescencia que la soplas y salen las semillitas volando, ¿no? Te impide disfrutar porque eso es poco para ti. Incluso cuando algo logra sorprenderte, pronto se transforma en algo corriente y reclamas más sorpresas, o más placer, más novedades, reclamas más. Mientras que la persona humilde, dice Chesterton, es capaz de sorprenderse todos los días por lo mismo o por algo muy parecido. Por ejemplo, dice él, una puesta de sol. A mí me gustan las puestas de sol, vivo junto al mar Tirreno, tengo las puestas de sol no todos los días, porque hay días que está nublado, bueno, pero las tengo con mucha frecuencia y siempre son nuevas, sorprendentes, bellísimas. Pero podría llegar a acostumbrarme a una puesta de sol tan hermosa. Podría llegar, porque el problema no está ni en la chuleta del caballero, ni en la flor del diente del dragón, ni en las puestas de sol. Está en mi incapacidad para darme cuenta de que todo es gracia y todo es don, y en mi incapacidad para ver aquello como si fuera la primera vez que lo veo. Una de las cosas que me gustan del libro de Saint-Exupéry, El Principito, es que al Principito le gustaban las puestas de sol y estaba feliz viviendo en un planeta muy pequeñito donde continuamente estaba poniéndose el sol, porque era un planeta muy pequeñito y no se acostumbró nunca a las maravillosas puestas de sol. ¿Por qué toda esta historia que os cuento esta mañana? Este solamente es la introducción. ¿Por qué? Porque estamos viendo milagros eucarísticos. Ayer fue algo, hablo de mí, pienso que no fui el único, tan impactante. A mí al menos me emocionó profundamente, me daban ganas de llorar, tan impactante aquello. El Cristo que llevaba allí, que había sido no por ultraje deliberado, era por robar la custodia, pero al fin ultrajado, pasaba cerca de nosotros y nos tocaba, y nos tocó el alma. ¿Nos podríamos llegar a acostumbrar? Esto sería la soberbia, porque hoy estamos de nuevo delante de otro milagro eucarístico. Aquí, en dos momentos distintos y por dos circunstancias diferentes. Una torpeza de un sacerdote, un sacerdote descuidado, que no purifica el cáliz, un sacerdote descuidado, que no lo hace deliberadamente, pero que comete un pecado o desde luego un acto que no está bien, dejar el cáliz sin purificar. Y el Señor, como ya os he dicho todos estos días, del mal saca el bien y escribe derecho con renglones torcidos y produce este milagro de aquí estoy yo, que te conste para el cura y para todos los demás que estoy presente realmente en el cuerpo, en la sangre. Es mi cuerpo y mi sangre después de ser consagrados. El otro milagro fortuito, el incendio, la vela que cae, que prende el mantel, que arde la iglesia y que aquella forma que estaba, el fragmento de forma cae al suelo, cae sobre la alfombra, arde el corporal, pero no se quema el pequeño fragmento que se conservan aquí. ¿Qué ocurriría
si en cualquiera de vuestros países, de vuestras ciudades o de vuestros pueblos, tuvieran este relicario con estos dos milagros eucarísticos. Podríamos pensar, sería maravilloso. En mi ciudad esto no existe, mi país esto no existe. Sería maravilloso. Pienso, por ejemplo, en Ciudad de México. La multitud que va a ver la tilma de la Virgen de Guadalupe, y es un milagro, pero es un milagro, es una tilma, punto. Aquí no es algo que ocurrió, es algo que ocurre, está el Señor vivo, real, presente. Dirán, ay, pero esto, si fuera así, habríamos hecho una maravillosa catedral para protegerlo, habría peregrinaciones todos los días del año, estaríamos allí para dar gracias y estaríamos allí para pedir socorro, consuelo, auxilio. Aquí está en esta humilde iglesia y que posiblemente tenga los feligreses normales de una iglesia de barrio, en una ciudad donde hay tantas iglesias que tienen que repartirse ya a estas alturas los feligreses casi por sorteo, que hoy te toca ir a ti a esta iglesia para que no se quede vacía y mañana me toca a mí. ¿Seguro que sería así? ¿Es que los italianos han sido menos piadosos que podrían ser los mexicanos o los españoles o los colombianos? No, el problema no está en si eres italiano, colombiano, español o mexicano. El problema está en la soberbia. El problema está en que nos acostumbramos a las cosas buenas y en que incluso aquello que te sorprende y te emociona y te toca, al día siguiente te emociona un poco menos, y al otro un poco menos, y al otro un poco menos, y al otro lo ves como algo rutinario. El problema no está en la cosa en sí, sino en cómo percibo yo eso. En definitiva, volviendo a Chesterton, el problema está en mi interior, en mi soberbia. ¿Es esta una chuleta digna de un caballero? ¿Y por qué si es digna de un obrero no va a ser digna de un caballero? El problema está en ti, no en la chuleta. Estamos ante un gran milagro. En este caso, dos milagros. Y debemos mirarlos con los ojos sorprendidos y agradecidos de aquellos que dicen, Señor, yo no soy digno. Y esto es un detalle de tu amor por mí, por nosotros, para darnos cuenta, para darme cuenta de que tú realmente estás presente en cada forma que se consagra, en cada gota de vino que se transforma en tu sangre, en ti mismo, Señor. El problema no está en lo espectacular del milagro, porque en la misa no hay espectáculo. El problema está en si yo soy capaz de ver eso como un don que no merezco y por lo tanto como algo que tengo que agradecer infinitamente. Y lo mismo podemos decir del bautismo. El bautismo se ha convertido en una banalidad en muchos casos, es decir, en una tradición que se hace por costumbre familiar o que ya se ha dejado de hacer en muchos casos. Y no nos damos cuenta del don que representa recibir ese sacramento que nos perdona los pecados, que nos hace hijos de Dios y que nos hace miembros de la Iglesia. El don inmerecido que representa esto, si fuéramos capaces de verlo como lo veían los primeros cristianos y como queda escrito en San Juan, por ejemplo, en el prólogo de su Evangelio, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a quienes le recibieron les da el poder de ser hijos de Dios. Para ellos, que procedían de una religión en la cual no podían ni nombrar a Dios, porque consideraban que eso era blasfemia,
De repente entran en una religión, en una nueva alianza en la cual Dios se presenta como tu Padre, como tu Papá. Es Dios, es el Todopoderoso, es el Señor, es tu Padre, te ama. Ellos se daban cuenta de la novedad. ¿Y nosotros? El problema, vuelvo a repetir, no está en la chuleta o en la flor del diente del dragón o en el milagro eucarístico. El problema está en nosotros, en nuestra soberbia, que nos impide agradecer, que nos impide disfrutar de una puesta de sol, aunque sea la misma o parecida de la de ayer o parecida a la de mañana, y que nos impide disfrutar de las personas con las que convivimos, porque nos parece poco lo que nos dan, o disfrutar de los segundos, minutos de vida que tenemos, porque siempre hay algo que te duele o algo que te parece que tendría que estar mejor. Démosle gracias a Dios. Sin la humildad es imposible cualquier relación con Dios. Es imposible. Cualquier relación correcta con Dios. Es imposible. Porque Dios es Dios. Y como no se convierte en tu esclavo, termina por estar siempre enojado con Dios porque no te ha dado todo lo que tú querías o todo lo que a ti te parecía que tenías derecho a recibir de Él. Démosle gracias a Dios. Partamos, repito, como dice San Agustín, que yo me conozca, Señor, que yo me conozca, que yo me dé cuenta del barro que soy, que yo me conozca, Señor, y que yo te conozca, y que yo me dé cuenta de quién eres tú, del amor infinito que me tienes, de lo que te debo, Señor, porque solamente así, no solamente así seré agradecido, sino que solamente así seré una persona que pasará por la vida disfrutando de lo que tengo, en lugar de estar permanentemente quejándome por lo que creo que merezco y que no tengo. Que así sea.